y amén. Bueno, continuamos en esto del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dice este cuento. El león y el pastor. En una tierra lejana, donde los valles eran verdes y las montañas hablaban con el viento, vivía un pastor llamado Elías. Aunque era un hombre sencillo, todos en la aldea lo respetaban por su carácter sereno y sabiduría tranquila. Un día, mientras guiaba a sus ovejas por una senda estrecha, un gran león apareció del bosque. Las ovejas se dispersaron y los pájaros alzaron el vuelo, pero Elías no huyó. En vez de eso, se quedó quieto, miró al león con calma y dijo con voz firme pero suave: no he venido a hacerte daño, solo soy un pastor. Si tienes hambre, no te culpo, pero estas ovejas son mi responsabilidad. Si te alejas en paz, oraré por ti cada día, le dijo Elías al león. El león lo miró fijamente, no rugió, no atacó. Lentamente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Desde aquel día el león regresaba de vez en cuando, pero nunca tocó las ovejas. Se quedaba a la distancia como vigilando. La gente decía que Elías había domado al león con su mansedumbre. Años después, un viajero le preguntó al pastor: ¿cómo lograste que el león no te hiciera daño? Y Elías respondió: la fuerza no siempre vence a la fuerza. A veces la verdadera fortaleza está en la mansedumbre, que no grita, pero transforma corazones. Y con este cuento, que no es un cuento sino una enseñanza, abro este mensaje a de una parte del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Doy gloria a Dios por la humildad, la reverencia, el respeto que usted tiene a la palabra cuando viene a este lugar. Amén. Y pregúntele tan siquiera al Señor: Señor, ¿cómo ves mi actitud cuando vengo al templo? ¿Soy humilde? ¿Soy respetuoso? ¿Soy reverente a tu palabra? La Biblia dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, rescatar vuestras almas. ¿Y qué es recibir con mansedumbre? Es con humildad, con respeto. Así que yo le invito a que con todo respeto y reverencia usted esté atento, atenta a la voz de Dios. Amén. Esté atento, esté atenta. No se deje robar la palabra, no se ponga a conversar con el que tiene al lado, no, con la que tiene al lado, no, enfóquese en lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es de Dios? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de la palabra? Bueno, gloria al Señor. Con esa revelación que usted tiene clara, vamos entonces a Mateo capítulo 5, verso 5. Mansedumbre, humildad y control bajo la voluntad de Dios. Ese es el tema de hoy. Mansedumbre, humildad y control bajo la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 5, dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? ¿Está escuchando? ¿Qué va a hacer Dios con los mansos? Los mansos van a recibir la herencia de la tierra. Normalmente se escuchaba de que es por la fuerza, y no es por la fuerza. No es por la fuerza que usted y yo vamos a obtener las cosas, sino con la humildad,
Recuerden la enseñanza del pastor frente al león. El león podía destazarlo, destruirlo, podía devorarlo en un solo momento, lanzarlo a sus fauces y comérselo. El pastor había sido alimento de él, pero una actitud de autoridad enmarcada en la mansedumbre marca la diferencia. No se necesita de tanta gritería. No se necesita de que tú expongas a los cuatro vientos de que eres hijo de Dios, de que eres una hija de Dios. No se necesita de que impongas tu autoridad si en ti está el Espíritu Santo. Ya que alguien no se sujete por rebeldía, porque hermano, la rebeldía está ahí en el corazón del hombre. Y el único que puede sacar la rebeldía del corazón del hombre es Jesucristo, a través de la liberación y el rompimiento de las cadenas. Pero hay creyentes que no han entendido esto y continúan sus vidas cristianas bajo sus propios fundamentos y bajo sus propias enseñanzas, bajo sus propios lineamientos, y entre comillas aceptan la voluntad de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios y permanecen en rebeldía. Y permanecen en rebeldía. El Señor nos dice a través de la palabra en Proverbios 16:32. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínate, vuelvo y te repito, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así dice el Señor claramente. En el primer punto, según ese texto bíblico, podemos aprender lo siguiente: que la mansedumbre no es debilidad, sino la fortaleza bajo control. Mansedumbre es fuerza bajo control. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. Amado hermano, si usted en algún momento usó este esquife, esta muletilla, esta excusa para justificar su mal comportamiento o mala conducta, esta excusa, oiga, esta muletilla, es que yo soy manso pero no menso. Si usted alguna vez lo hizo, hermano, déjeme decirle con todo respeto que usted necesita una liberación bien fuerte de parte de Dios. Si usted es una persona que argumenta esto para autojustificar su conducta, su ira, su intolerancia, su falta de respeto y rebeldía, hermano, es porque no ha nacido de nuevo y necesita ser libre. Porque nuestra conducta, acciones, movimientos, actitudes, mire, hay gente que hasta en la cara se le ve la indisposición. Hay gente que no ha podido dominar su espíritu, no ha podido dominar su carácter, y por cualquier cosa una espuma explota, estalla. Vuelvo y te repito, mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es fuerza, es poder bajo control. La mansedumbre implica dominio propio. Su punto 1. Su punto 2. El manso no reacciona con violencia, sino con sabiduría. ¿Cómo reacciona el manso? Al estilo Hulk. Cuando menos pensó lo viste rojo o verde. Los morochitos se ponen morados. ¿No los ha visto cuando se enojan? Sí. Y uno lo va viendo que como que pone más oscuro. Yo conocí un amigo que era tan blanco que uno se da cuenta de que se enojaba porque se ponía rojo, parecía un tomate.
y de antemano sus ojos ya inyectados de rojo, imagínense. Yo dije, no, que se calme porque va a estallar una bomba atómica aquí. Y también conocí a otro amigo que le decían el fosforito o bomba atómica. O sea, no le podían decir ni esto porque ya estaba, ¡boom!, la tercera guerra mundial. Mucho cuidado, amado hermano. No alardee de que usted es una persona llena del Espíritu si en su corazón hay rebeldía. No diga que es llena o es lleno del Espíritu Santo si en su corazón hay explosiones espontáneas de ira. No diga eso. No diga eso. Tercer subpunto: Jesús, nuestro ejemplo, fue fuerte y manso a la vez. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo: mi Señor y mi ejemplo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que esas paternidades espirituales son las que se han tirado a la iglesia. Porque la gente, no, que mi padre espiritual, que mi madre espiritual. No, usted es hijo de Cristo. Usted es hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted no puede ser imagen y semejanza de un hombre, de una mujer. Usted debe ser imagen y semejanza de Cristo. Usted no puede adoptar las mismas conductas, reacciones, acciones y formas de un hombre. Usted tiene que adoptar las formas, acciones, reacciones de Cristo. Porque usted y yo, por eso somos llamados cristianos. Y el cristiano se constituye en un seguidor de Cristo. ¿Y qué es ser seguidor de Cristo? Que mira el ejemplo y lo reproduce. Que mira el ejemplo de Cristo y lo lleva a cabo. Amén. Así que vengo de parte de Dios a que rompa en el nombre de Cristo esos esquemas, esas paternidades humanas. Sujétese a autoridad, pero usted y yo tenemos un Padre y ese es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Admiremos, respetemos, amemos, pero nuestro modelo y ejemplo a seguir siempre será Cristo. Amén. Segundo punto: la mansedumbre nace de un corazón humilde. La mansedumbre nace de un corazón humilde. En Mateo capítulo 11, verso 29, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Mateo 11, 29. Dice la palabra del Señor, allí el mismo Cristo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué no hay reposo en nuestras vidas? Porque no somos mansos, porque no somos humildes, porque no hay tranquilidad en nuestro espíritu, porque no hay tranquilidad en nuestra mente, porque no dormimos bien, porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre, porque nuestra conducta va contrario a lo que Dios ordena y establece, y nuestro ADN ha sido contaminado por falsas conductas, falsas enseñanzas, falsos conceptos y falsas ideologías cristianas. Ideologías cristianas. Pero cuando uno va a ver esas ideologías cristianas, no están centradas en lo bíblico, y por eso nuestra conducta no es reflejo de la gloria de Dios. O sea, muchas veces somos reflejos del papá, de la mamá, somos el reflejo del apellido, pero no somos reflejo de Cristo. Mírela, vea, tal cual. Mírelo, vea, tal cual. Mírela, vea, ya está indispuesta. Mírelo, vea, no se le puede decir nada.
porque ya está agrandado, porque ya está subido. No se le puede llamar la atención porque ya está explotando, porque ya está tirando la toalla, porque ya está murmurando, porque ya está contendiendo. Y le digo que es lo tremendo de todo, es que en el trabajo, en la cuadra, en la universidad, en el estudio, colegio, instituto, en la iglesia, nos identificamos como cristianos. Como dicen los abuelos, cójame ese trompo en la uña. Nos hacemos distinguir que somos cristianos porque nos ven escuchando música cristiana, porque nos ven quizás con atuendos cristianos, porque solemos vestir de acuerdo a ser cristianos o tenemos un atavío cristiano, pero nuestra conducta habla lo contrario. Y lastimosamente estamos fallando en la labor misionera de llevar a Cristo a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos convirtiéndonos en piedra de tropiezo por nuestra mala conducta, por nuestras malas reacciones. ¿Y qué dice el Señor sobre los que son piedra de tropiezo? Dice la Biblia que el que le sea de tropiezo a alguno, hermano, o a un pequeño, es mejor que se cuelgue una piedra de molino y se tire al mar. Imagínense la opinión que tiene Cristo de una persona que lo que hace con las manos lo borra con los codos o los pies. ¿Qué concepto tiene Dios de uno de estos? Que hizo algo bonito en la mañana, pero en la tarde se lo tiró porque no toleró, no aguantó, no resistió la prueba, se ensoberbeció. Te pregunto, ¿cuántos creen que este mensaje es de Dios? Tenemos mucho que aprender, amado hermano, porque el Señor nos dice: yo les he cambiado mi yugo, yo les he puesto mi yugo y les he quitado el yugo del pecado, de la maldición. Y Él nos ha dicho: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y Él luego nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Digan amén los cristianos. Bueno, Dios quiera de que estés dando testimonio de que eres manso y humilde, de que somos mansos y humildes. Dios quiera que estemos siendo mansos y humildes. En Filipenses 2, capítulos 5 al 8, Filipenses 2, capítulos 5 al 8, mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se hizo Jesús? Aparte de que descendió de su gloria, se despojó de su grandeza, se despojó de su divinidad, de su trono, descendió, se redujo a este universo lleno de pecado, a este universo mortal en donde todos somos mortales. Se constituyó en hombre mortal, aunque 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo caminó entre nosotros? Diga conmigo: con humildad. ¿Cómo caminó con nosotros? Siendo siervo. Diga conmigo: siendo siervo. ¿Y qué es un siervo? Alguien que sirve incondicionalmente, alguien que está sujeto, alguien que está ¿qué? Sujeto a autoridad.
Y Jesús varias veces nos mostró eso. Yo vengo de parte de mi Padre, sujeto a autoridad. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para que se cumpla, sujeto a autoridad. En ninguna parte usted va a notar que Jesús quiso decir, no, como yo soy el Hijo de Dios, entonces empezó a tachar las escrituras, no. Y entonces esto no dice, esto no es así, sino que va a ser de ahora en adelante así. Él dijo, yo no he venido para abrogar, sino para que se cumpla. Yo no he venido para violar la ley, yo he venido para sujetarme a ella. ¿Y Jesús se sujetó? ¿Sí o no a la ley? Se sujetó a la ley. ¿Jesús se sujetó a Dios? ¿Sí o no? Se sujetó a Dios. ¿Se sujetó a su comisión? Sí, se sujetó a su comisión. Y dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Eso se llama ¿qué? Humildad. Eso se llama ser siervo. Eso se llama estar bajo autoridad. Y lastimosamente el mal de muchos creyentes en la actualidad es estar bajo autoridad. Le cuesta a muchas personas someterse, estar bajo autoridad. Les cuesta obedecer, les cuesta atender. Y sabe, cuando a alguien le cuesta obedecer y le cuesta atender es porque le falta liberación. Le falta sanar. Le falta entender que el evangelio de Cristo se vino a establecer bajo un reino que está sujeto a un reino celestial. Y ninguno que le cueste sujetarse va a poder recibir la autoridad del reino. Y ninguno que no reciba la autoridad del reino, peor, se le van a sujetar los demonios. Los demonios saben a quién sujetarse. Y los demonios se sujetan a quien está bajo autoridad. Primeramente, sobre el cual el nombre de Cristo está, sobre el cual hay santidad y sobre el cual está bajo autoridad. El reino de los cielos se mueve por autoridad y la guerra espiritual se mueve por autoridad. Y un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Eso es algo muy importante que ustedes debemos entender. Para poder entrar en ese nivel de autoridad se necesita de mansedumbre y humildad. ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿No les gusta la autoridad? ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿Cuántos quieren tener autoridad? Entonces necesitas de mansedumbre y humildad. Eso es lo que necesitas. Humildad y mansedumbre van de la mano. El corazón humilde se somete a Dios y a las autoridades establecidas. El corazón humilde se somete a Dios y respeta a los demás. ¿Qué acabo de decir? No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no me sujeto a ningún pastor porque Jehová es mi pastor. No, yo hago las cosas a mi manera. Sí. Es que Dios oye mi oración. Qué bien. Entonces borremos las escrituras. Borremos las ordenanzas. Porque existen creyentes que tienen su propia teología, sus propios conceptos. Y yo le digo, sus propias ideologías cristianas. Viven un poco de cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Porque la Biblia me habla de humildad, mansedumbre y sujeción. El que le cuesta sujetarse, los demonios les costarán. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y es importante que lo tengamos muy, pero muy en cuenta.
Tercero, la mansedumbre se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. La mansedumbre se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. Efesios capítulo 4:2. Efesios capítulo 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en odio. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? En división, en rencor, en amargura, en todas esas rencillas que uno suele ver en medio de la iglesia, en esos pleitos, en esas rencillas, esas desobediencias. ¿Será que en eso no? Volvámoslo a leer. Efesios 4:2. ¿Ya lo tiene? ¿Está leyendo la Biblia conmigo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Señor, mire, hay gente que puede estar orando de esta manera: Señor, arrópalo con tu manto y ahógalo, Señor. Señor, en el nombre de Cristo, que viva mi hermanita, mi hermanito, pero que viva bien lejos. Trasládalo por allá, que no viva más aquí en Pradera, para que no me encuentre con él, en el nombre de Cristo. Oiga, o te lo llevas o te lo mando, Señor. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La pregunta es: ¿usted tiene paciencia? Porque la paciencia también hace parte del fruto del Espíritu, ¿sí o no? Aquí hablamos de la paciencia, ¿sí o no? Pero ¿cómo vas a tener humildad y mansedumbre si no tienes paciencia? Eres una persona impaciente. No toleras a tu hermano, no lo respetas, todo el tiempo a los trancazos. Ve, a mí no me llames. A veces uno no sabe si es que están peleando o están jugando o están riendo. Hermano, con todo respeto, métase a un ayuno y pregúntele al Señor: Señor, ¿cómo se tratan en el cielo los ángeles? Y enséñame, Señor, a tratar a mis semejantes, así los conozca de años. Enséñame a tratarlos como se lo merecen, como lo que son, hijos de Dios. Así que, hermano, ya aparte de su léxico, esas palabras fuertes, esa brusquedad, esa hosquedad, aparte aprendamos a tratarnos. Tratémonos con respeto, con honra. Aló. Lucas capítulo 6, verso 31. Ordenanza de Cristo. Lucas 6:31. Mucho cuidado, hermano. Ojo con esos apodos, con esas chanzas. Respétese, dese honra. Honra, desen honra. Respetémonos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vuelvo y le recuerdo, miren, cumplimos 7 años en este lugar y a todos aquí los seguimos tratando de la misma manera que cuando llegamos. ¿Usted no ha visto eso? ¿No ha notado? ¿Cuántos han notado eso? Que a pesar que pasen los años, nuestro trato con ustedes seguirá siendo el mismo. Y el objetivo es que aprendamos a respetarnos y honrarnos.
Usted es el hermano, usted es la hermana. Y lo bueno es que ahí detrás están llegando las nuevas generaciones para que los que somos antiguos les demos ejemplo, les demos testimonio. Amén. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En la manera en que quieres que te traten, trata a los demás. Así como quieres que te hablen, háblale a los demás. Así que dejemos de responder con dos piedras en la mano. Sí, podremos ser muy negros, muy mulatos, muy cholos, podremos ser muy indios, como sea nuestro mestizaje, pero somos de Cristo. Hablémonos con salmos, hablémonos con respeto, con amor, hablémonos con palabras suaves. Pensemos antes de hablar, pensemos antes de escribir. Y que cuando abramos nuestra boca sea para exhortar, amonestar, pero en sabiduría. Aló. No es que yo no tengo pelos en la lengua para decir a la gente lo que es. Ojo, si usted es una persona que tiene esta expresión en su boca y eso hace parte de su léxico, déjeme decirle que usted aún no ha nacido de nuevo. Porque un verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu Santo que le domina su lengua y le domina su boca. Ese cuentico de que no es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente las cosas. Oiga, eso aún está esa expresión. Imagínese una lengua con pelo. Sería feo, ¿cierto? Señor, que cada vez que yo hable fuerte, Señor, que me salgan pelos en la lengua. O que me salgan sapos. Si yo voy a abrir la boca, que sea para hablar sabiamente. Sierva, siervo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Mira, es que llegaste tarde y el servicio es a tal hora, para que por favor la próxima vez llegues temprano, porque Dios se merece la puntualidad. Si te llaman la atención y no te gusta, hermano, tienes problemas. Si cometiste un error y no te gusta que te llamen la atención, tienes serios problemas. Si no te gusta la corrección, tienes serios problemas. Si, como decía mi mamá, ya se entrompó. ¿Se acuerdan de la expresión? ¿Cuántos se acuerdan de la expresión? Se entrompó, se acumbambó. Es porque no le gustó lo que le dijo, no le gustó lo que le dijeron. Si eres susceptible a cambios bruscos de tu estado de ánimo, y esos cambios bruscos de tu estado de ánimo te roban el gozo de Dios, de tu corazón, no has nacido de nuevo. Necesitas volver a un encuentro. Te lo digo con todo respeto. Si eres susceptible a cambios bruscos de estado de ánimo porque ves algo y no te agrada, es que, hermano, no hay nada perfecto. En este universo no hay nada perfecto. ¿Sí? ¿Es la realidad o no? En este universo no hay nada perfecto. Si tú crees de que la gente tiene que ser igual a ti, te equivocas. Porque en el Señor somos un ejército celestial, pero en este ejército no hay uniformidad. Todos somos distintos, unidos por una sola cosa: la fe, el bautismo, el Dios que adoramos y el Espíritu Santo, que hace el milagro de que haya unidad en medio de tanta diversidad. Porque aquí somos diversos y pensamos de diferentes maneras, ¿cierto?
Pero para entender eso necesito de humildad. Humildad. Romanos capítulo 12, verso 10, lo leo en la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos. Romanos 12, 10. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. La voy a leer en la versión palabra de Dios para todos, en la versión PDT. Romanos 12, 10. Mire, ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Mire, me gustó, tomé esta versión porque es más clara que la misma traducción Reina Valera de 1960, que es la común que nosotros usamos. Y eso es la riqueza del español, que el español, una sola palabra puede significar muchas cosas, y por eso en las Biblias podemos encontrar varias versiones y unas más explícitas o más explicadas, y por eso me gustó esta versión, porque me dice claramente lo que tenemos que hacer como cristianos. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios que está escrita en Romanos 12:10? A tener cariño por tu hermano, así no sea igual que tú, así no piense igual que tú, así no vea las cosas de la misma manera que tú las ves. Si no eres capaz, es porque te falta más llenura del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que la gente se creía que era llena del Espíritu porque imponía las manos y expulsaba demonios, imponía las manos y sanaba enfermos, imponía las manos y la gente se caía? La gente creía que eso era ser lleno del Espíritu Santo, pero ser lleno del Espíritu Santo es tener el carácter del Espíritu Santo, es tener el dominio del Espíritu Santo en nuestro carácter. Que somos distintos, o sea, no tenemos la misma personalidad, pero el Espíritu Santo toma el control de esa personalidad que eres tú y que soy yo. Anteriormente nos alborotábamos, nos desenfrenábamos, le dábamos rienda suelta a la ira, le dábamos rienda suelta a la tristeza y nos sumergíamos en la depresión o en la amargura. Pero ahora en Cristo es diferente. No importa lo que vivamos, no importa lo que suframos, tenemos un solo carácter dominado por el Espíritu de Dios. Y adoramos en el momento malo y adoramos en el momento bueno también. Pero eso solamente lo puede hacer eso solamente ocurre cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y creo que, vuelvo y lo repito, es de suma importancia que nosotros tengamos el carácter del Espíritu Santo, porque el carácter del Espíritu Santo es el que nos va a dar la permanencia en el reino. ¿Qué es lo que nos va a dar la permanencia en el reino? El carácter de Cristo manifestado en el fruto del Espíritu Santo. Lo que te va a hacer permanecer, mire, yo he visto hombres de Dios tremendos que hacen milagros, prodigios y señales, pero lastimosamente le abrieron la puerta a la carne, o habían cosas allí en su interior que no habían sanado, y cuando menos pensó cayeron en adulterio, cayeron en inmoralidades, cayeron en amor por dinero, en poder por liderazgo, y así sucesivamente. Entonces es de suma importancia el que el Espíritu Santo tome control. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a los que están bajo tu cobertura, bajo tu autoridad? ¿Qué concepto tienen tus vecinos de ti? ¿Qué imagen tienen tus hermanos, tus primos, tus tíos, los que conviven contigo? Véala. ¿Sí ve? Puede ser muy cristiana, pero usted sigue siendo la misma. ¿Para qué yo voy a creer en eso? Eso es pura carreta. Para yo ser cristiano como lo es usted,
prefiero quedarme acá en el mundo. Uy, qué triste que le digan eso. Es muy triste. Pero qué lindo cuando un familiar te dice que ore tal, porque a ese sí Dios lo oye. Eso es algo muy lindo. Y que por tu testimonio de tu familia se convierta gente a Cristo, es gran bendición. Es gran bendición. Se evidencia en cómo respondemos a la ofensa o el conflicto. Cuando somos mansos y humildes. ¿En qué se evidencia? Cuando respondemos en la ofensa o el conflicto. La mansedumbre busca la paz y no la confrontación. Es clave para mantener la unidad del cuerpo de Cristo y el amor cristiano. ¿Cómo yo puedo permanecer en mi iglesia? Porque hay muchos factores que han llevado a que creyentes cambien de denominación. Y uno de estos es la convivencia en la iglesia. Hay gente que ha cambiado de iglesia porque no pudo tolerar a su hermano o se sintió intolerado. Hay gente que cambió de cobertura por eso. Aunque yo digo a la verdad, no es una causal para uno irse de la iglesia. La única causal para uno irse de la iglesia es que estén predicando falsas doctrinas. Y que en el predicador o los que me enseñan uno vea un mal testimonio. O sea, que lo que se está enseñando no se está viviendo. Esa es la única causal. Pero hay gente que se va por problemas de convivencia, ¿no? Porque no me gustó cómo me habló, porque no me gustó cómo me lo dijo, no me gustó que no me saludó, no me gustó que no me visitó. Mire, todas esas cosas que con todo respeto le digo, el que se va de una iglesia por causa de eso es que nunca fue plantado por Cristo. ¿Cómo yo evito ser removido de esa manera? ¿Cómo yo entiendo de que mi hermana tiene su genio y que Dios se lo está moldeando y le está labrando y le está ayudando? Es cuando yo empiezo a ver a mi hermana que anteriormente me la tragaba y me quedaba como aquí, o que la escuchaba y me zimbaba el oído, porque en otro tiempo la gente era así, el odio y el rencor era tan tremendo que no le gustaba ni siquiera oír el sonido de su voz. En el mundo había gente que veía el rostro de su hermano y ya se estaba indisponiendo, enojando. Se le cambiaba el clima, se le cambiaba el horizonte de azul, se le pasaba a rojo. En el mundo, pero en Cristo no es así. En Cristo yo veo a mi hermano y me alegro. Hay ovejas que uno, hermano, mire, con todo respeto le digo como pastor, le hablo desde la experiencia. Hay ovejas que a uno le quitan pelo. Yo llegué más peludo aquí, ¿se acuerdan? Yo llegué más peludo aquí y no tenía tantas canas. Pero hay ovejas que le sacan canas y le tumban pelo a uno. Pero se lo digo con todo mi corazón, se aman hasta más que las ovejas que no le hacen a uno doler el corazón. Y a veces uno como pastor se centra más en los que le hacen doler el corazón a uno que los que no. Tremendo, ¿cierto? Y el mismo amor siempre habrá. Y hay una expresión que le he dicho a los líderes, mire, el que quiera volver de los que se han ido, pueden volver divinamente. ¿Por qué? Porque nunca encontrarán el redil con candado. Los que se fueron pueden volver tranquilamente porque no encontrarán el redil con candado. Mire, le abro mi corazón. Y yo me he dado cuenta de que hay personas que se fueron hablando bestialidades
cosas que no son. Y aún así, si vuelven, seguirán teniendo el mismo amor. Y si se encuentra uno se las encuentra uno en la calle, una sonrisa y Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque el fruto del Espíritu Santo tiene que ser una acción en nosotros, no una decepción, sino una acción. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús con Judas? ¿Ustedes creen que Jesús sabía que Judas lo iba a vender? ¿Sí o no? Sí, él sabía. Y es más, lo sabía mucho antes de que dijo esa expresión: el que moja conmigo el pan en la mesa. Pero ¿saben qué fue lo que lo hizo amarlo? Porque él tenía mansedumbre y él tenía amor, paciencia para con Judas, aun a pesar de que Judas le fuera contrario. Necesitamos mansedumbre y humildad en la iglesia, en el ministerio. Hermano, entre más Dios nos dé, más humildes debemos ser. Entre más alto Dios nos ponga, más humildes debemos ser. No nos olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó. Porque no existe gloria sin historia. Y hay una gran historia que se escaló porque hubo señales de humildad delante de Dios. Dile al que esté a tu lado que no te pase lo de Saúl. Dígale que no le pase lo de Saúl. ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo era Saúl? Soberbio, altivo, vanaglorioso. Y le digo que es lo tremendo, todo empezó mal, porque lo encontraron siendo rey buscando unas burras. Así que lo encontraron. En cambio, la diferencia del rey que lo sucedió, ¿dónde encontraron a ese rey? Al rey David, ¿dónde lo encontraron? Por allá, diga conmigo, tras bambalinas. Allá, detrás de cámaras, diga, detrás de cámaras. Olía a chivo, olía a oveja. Pero Dios, que lo ve todo, conoce el corazón del hombre. Y Dios ve al humilde, pero al soberbio, Dios acerca al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Mire ese ejemplo tan grande. Ámese. Cuarto y último, la mansedumbre se somete a la voluntad de Dios en todo tiempo. En primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Usted dice que anda como dice que está andando, ¿cierto? Usted está diciendo: no, es que yo soy de Cristo y yo vivo en Cristo. Entonces muestre frutos de que usted es de Cristo. ¿Cómo? Debe andar como él anduvo. Sea mujer, sea hombre, si usted es cristiana, si usted es cristiano, debemos andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En rebeldías, como rueda suelta por ahí, sin cobertura, hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo andaba Jesús? Con humildad. ¿Cómo andaba Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo andaba Jesús? Direccionado con el cielo. ¿Cómo andaba Jesús? Ganando almas para Cristo. ¿Y cómo ganaba las almas para Él? Con la humildad y con la mansedumbre. Cuando Jesús hacía milagros, ¿cómo lo veían ustedes? ¿Cómo lo veían? Ustedes lo veían como chicaneando. Recibe.
Hay gente, mire, con todo respeto, hay siervos actualmente que se creen los supermanes. Hay predicadoras y predicadoras, los hombres predicadores que se creen los supermanes del evangelio, los y es que con el saco, que con la corbata. ¿Cómo hacía Jesús los milagros? Sencillo. ¿Y qué les decía? No le digas a nadie quién lo hizo.